Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales y llegan a ti justamente cuando necesitas verlas. Aquí Géminis, con esta carta del juicio final, se refiere a que muchos de ustedes van a tener algún tipo de renacimiento económico, quizás una segunda oportunidad. Es posible que muchos de ustedes hayan tenido problemas o dificultades en el ámbito financiero, en el ámbito económico, quizás fueron despedidos del empleo o en este momento están desempleados. Pero definitivamente aquí van a tener una segunda oportunidad, un nuevo renacimiento. Van a tener chance quizás de comenzar un nuevo empleo, chance de comenzar algún tipo de nuevo negocio, o simplemente su economía definitivamente va a mejorar, les va a llegar algún tipo de nueva oportunidad que definitivamente ustedes van a estar estudiando, van a estar viendo cómo resolver, van a estar viendo qué hacer. Este paje de oros me está hablando de que acá ustedes, si es un nuevo empleo, van a estar revisando horarios, personas que laboran allí, cómo se maneja el ambiente, cuáles son las funciones que tienen que hacer, qué es lo que va a estar pasando con eso. Si es algún tipo de inversión, pues cuánto tienen que invertir, cuánto es el rendimiento final, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las funciones, cuál es el tiempo que lleva ese retorno, y si es pues un negocio, una inversión como tal, de poner un negocio, pues podrían estar también revisando costos y precios de los productos, cómo atraer clientes, dónde pueden hacer las ventas, en fin. Aquí ustedes van a estar analizando absolutamente todo el mercado, todo cómo funciona. Ya sea que vayan a comenzar un nuevo empleo, un negocio, una inversión, aquí van a estar investigando o deberían estar investigando qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que invertir. Y definitivamente si toman esta opción que se les va a estar presentando, pues la reina de oros, la energía de esta reina anuncia que esto podría estarte llevando a una estabilidad económica, a una abundancia financiera bastante buena. Esta carta de la Reina de Oros también podría referirse a una persona, una mujer generosa, una persona sabia y confiable que podría estarte brindando apoyo en este periodo, podría estarte brindando orientación o recursos. También esto se refiere a que alrededor de ustedes va a estar la energía del orden, de la prosperidad y de la capacidad de que ustedes gestionen lo que tienen y de hacerlo crecer. Así que definitivamente esto que ustedes emprendan acá, pues les va a traer buenos resultados, porque esta carta, la energía de esta carta, se refiere a que esto que hagan va a tener la capacidad no solamente de gestionarlo, sino de poner a producir ese dinero, poner a que las cosas pues estén funcionando. También la carta les va a estar aportando pues confianza, éxito, ya creo que lo dije, éxito en estos proyectos y bienestar económico, y la posibilidad también de disfrutar de los resultados de estas gestiones económicas que ustedes estén haciendo nuevas. Vamos a ver Géminis con el Rey de Espadas, muy tuya, qué es lo que sale. Y definitivamente Géminis, con esta reina de bastos, pues las cosas van a recibir un impulso. Esta reina de bastos es una persona que podría estar alrededor de ustedes, o simplemente una energía, como siempre les digo, no necesariamente una persona física. Puede ser un maestro, un guía, un ancestro, un ángel, una virgen, no sé, en lo que ustedes crean, que siempre le piden ayuda, pues definitivamente esta reina de bastos va a estar a su alrededor, va a estar disponible para su ayuda. La energía de esta persona, si es una persona, es de las que pide disculpas, pero no pide permiso. Es una persona echada para adelante que pone en movimiento todo. Si aquí tú estabas pensando, aquí tú te quedaste averiguando y tú te quedaste pensando, ok, el trabajo me pagan tanto, tengo que hacer tal función, o la inversión, sí, voy a traer el cliente no sé quién y voy a hacer, no sé, una página web para atraer a las personas, pero tú dices, no, lo voy a hacer la semana que viene. Contra el mes que viene voy a empezar. La reina de bastos dice, no funciona así. No lo vas a hacer la semana que viene, no lo vas a hacer el mes que viene, te vas a poner en movimiento ahora. Ella le mete velocidad, ella te dice, dale, deja de procrastinar y comienza a funcionar, comienza a moverte. Y es lo que trae pues la reina de bastos, movimiento, éxito en lo que se mueva, porque sí trae éxito, pero te da como que el impulso, te da el fuego, te dice, dale, dale que hay que moverse. Y definitivamente esto trae como consecuencia acá
el reino, disculpen, el paje de bastos. El paje de bastos es una idea o alguien que te dice, mira, de esta forma que lo estás haciendo quizás no funciona, o puedes hacer tal cosa, pero de esta otra forma, porque por ahí no es, pero por aquí sí. Y te va a estar dando una alternativa, algo nuevo, algo diferente que tú no habías visto cómo hacerlo. Esto puede venir con una idea o con alguien simplemente que te lo diga. Así que el fuego que esta reina de bastos te va a estar poniendo, de paso te va a estar diciendo, muévete en esta dirección, muévete en esta otra, que es por donde vas a estar entrando. Y eso, señores, le va a caer a ustedes como la eureka, donde ustedes van a decir, ¿y cómo a mí no se me ocurrió antes que yo podía hacer esto? ¿Cómo no vi que podía poner las cosas en marcha de esta forma, tener esta otra alternativa, ver esta idea que me puede estar generando recursos económicos o me puede quizás llevar a que me contraten en ese empleo muchísimo más fácil? Y definitivamente vas a estar tomando esta alternativa. Esto, señores, es un camino nuevo que se les abre, es una nueva oportunidad que ustedes no habían visto antes, una nueva forma de hacer las cosas. Y si había algún tipo de dificultad, si había algún tipo de estancamiento, si había algún tipo de conflictos, pues definitivamente el rey de espadas, señores, les va a estar aclarando la mente, les va a estar resolviendo los problemas y va a estar cortando con lo que no sirve. Aquí hay resoluciones de conflictos. Si ustedes quizás necesitan algún tipo de documento legal, por ejemplo, algún permiso, alguna certificación, alguna autorización, alguna aprobación, pues el rey de espadas les va a estar acelerando eso y se los va a estar resolviendo. Si esto tenía algún tipo de tranque, de trámites que son engorrosos, de trámites que no son funcionales, porque cuando uno quiere producir dinero, existen trámites que lo que hacen es trabarte y no adelantar las cosas, pues el rey de espadas lo que va a hacer es cortar con todo eso, aclarar las cosas y resolver los problemas que tengan que resolverse. Y vamos ahora con este 3 de oro. Vamos a ver qué cartas acompañan a ese 3 de oros. Vamos para allá. Pues como siempre les digo, el 5 de espadas no es la carta más hermosa ni la más linda en cuanto a victoria, éxito y triunfo, pero sí definitivamente es una carta de victoria, de éxito y de triunfo. Así que si ustedes están optando por algún puesto, por algún empleo donde vayan a existir personas que quieran el mismo puesto que ustedes, si quieren algún proyecto y hay personas que están luchando por ese mismo proyecto, o si definitivamente ustedes están en algún proceso de inversión, quieren invertir su capital en algún tipo de negocio, pero por supuesto existe competencia, hay personas que quieren el mismo tipo de clientes que ustedes, aquí definitivamente ustedes van a estar ganando esa pelea, esos conflictos y esa batalla. Aquí lo que ustedes estén queriendo, donde estén discutiendo con otras personas o existe una fuerte competencia, aquí definitivamente ustedes ganan, eso, ustedes obtienen el triunfo, el éxito y la victoria. Como les dije, no es una de las mejores cartas que define esto, porque si lo obtienes, si obtienes ese éxito, si obtienes esa victoria, pero es algo que vas a tener que lucharlo, es algo con lo que vas a tener que enfrentarte y por supuesto no va a ser fácil, tampoco va a ser imposible porque aquí evidentemente ganas, pero es algo que te va a costar recursos quizás económicos, que te va a costar energía y te va a costar tiempo, va a ser algo luchado, va a ser algo esforzado, pero definitivamente lo vas a estar consiguiendo. Y el ermitaño, pues señores, acá el ermitaño, es muy posible que eso que tú logres ganar sea debido a que recibas algún tipo de información. Aquí el ermitaño me dice que vas a recibir una señal, una guía, una advertencia sobre el camino, algo que te va a decir, mira, por aquí no es, tienes que coger por este otro camino. Como mismo decía el paje de bastos, que te estaba guiando hacia algo nuevo que tú no habías visto, pues aquí hay información que el ermitaño te va a estar revelando. Aquí el ermitaño es alguien que quizás pasó por esta, que tú estás pasando, alguien que puede ser un guía, información que puedes encontrar también en YouTube, información que puedes encontrar en libros y te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, cómo es lo que tienes que hacer. Ya tú no vas a estar caminando a ciegas y aquí el conocimiento que tú necesitas está disponible y lo vas a estar descubriendo. Aquí hay un logro de la verdad y vas a estar viendo exactamente qué paso tienes que dar en lo que tú quieres hacer. Lo vas a estar viendo con claridad y vas a estar, gracias a eso, pues asegurando que el camino que tú recorras sea lo mejor posible, lo más seguro posible. Y el 3 de oros es como la continuación del 8 de oros. El 8 de oros era el aprendiz, el que estaba aprendiendo, el que estaba esforzándose
por mejorar, por aprender, por perfeccionar las cosas. Aquí definitivamente este 3 de oros ya lo perfeccionó, ya lo logró, ya tuvo el éxito y de paso tiene el reconocimiento de las personas. Para aquellos que tengan hijos que sean estudiantes o estén simplemente estudiando algún tipo de carrera, algún tipo de quizás cursos o demás, pues esta carta significa que si tienen quizás algún tipo de duda en si se gradúan o no se gradúan, pues definitivamente este 3 de oros me está diciendo que sí van a estar logrando eso que ustedes querían. Aquí si ustedes querían graduarse de algo, pues evidentemente lo van a estar obteniendo con muchísimo esfuerzo, pero lo obtienen. Si querías perfeccionar algún negocio, obtener algún tipo de clientes, pues por supuesto, aquí se ve que los van a estar teniendo. Y si querían algún empleo nuevo, pues también. Esta carta es de que van a estar perfeccionando y obteniendo lo que quieren y recibiendo un reconocimiento. Este reconocimiento puede venir de tu jefe si estás trabajando en un empleo. Puede venir de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, de tus clientes, si estás en un pequeño negocio o una inversión. Y si eres estudiante y te graduaste, pues es evidente que vas a recibir un reconocimiento por tu graduación, ¿ok? Así que eso es esta parte para Géminis. Vamos a ver, Géminis, ¿qué parte del cuerpo tendrían que estar cuidando? Advertencias sobre esto. Recuerden, no es consejo médico. Si sienten molestia o algún tipo de dificultad, pues acudan definitivamente a un médico. Pues para Géminis, señores, con el barco lo que te está diciendo es que tengan cuidado con las venas, con el sistema circulatorio del cuerpo, específicamente con las piernas y el equilibrio con los oídos. Esta carta también te pide que activen el cuerpo, que se muevan para que purifiquen los líquidos internos. Recuerden, cualquier tipo de molestia, pues nada, asistan al médico, ¿ok? Vamos con una carta del oráculo del romance y el amor. Uy. Vamos a ver esta carta. La carta de amor verdadero me está diciendo que es posible que ustedes, si están conociendo a alguien o si van a conocer a alguien, esto podría estarlos llevando a un amor bastante duradero. Aquí puede haber una conexión profunda y duradera más allá de una atracción superficial amorosa. Y si tienes pareja y tienes dudas de si tu pareja te ama realmente o no, pues para muchos Géminis sí, su pareja realmente los está amando profundamente. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo de la parte de la economía, ¿ok? Vamos a ver, oráculo de la economía, del dinero, por supuesto. ¡Wow! Independencia económica, le está diciendo acá. Y te dicen que es un tiempo en el que pueden ustedes comenzar a crear su propio negocio o tratar algo nuevo y salir de su zona de confort. Así que si algunos de ustedes están pensando en establecer algún tipo de negocio o de inversión, pues la carta te dice específicamente que es un buen tiempo para realizarlo, pero que tendrían que estar saliendo de su zona de confort. Esto no le agrada mucho a las personas, pero definitivamente, señores, para lograr éxitos, pues hay que moverse, hay que tomar iniciativa y hay que tomar decisiones importantes. Así que, señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo soy exitoso y triunfador. Yo soy exitoso y triunfador y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Géminis.